Que Dios los bendiga, amados hermanos. Empezamos este día con la segunda parte de nuestra solución para la depresión en el cristiano respecto al pecado, ¿no? Y estamos hablando ahora ya, digamos, en esta segunda parte del arrepentimiento, pero tercera parte de la solución, porque primero vimos que era reconocimiento, después arrepentimiento 1, arrepentimiento 2. No hay dos arrepentimientos, es uno solo, solamente que por efectos de la didáctica hemos querido compartirlo en dos sesiones, ¿no? Vimos el día de ayer respecto a cómo Dios mismo le dice al pueblo a través de Jeremías que esto fue lo que les acarrió, ¿no? El haber dejado a Dios. Cuando el Señor estaba cerca de ellos, cuando el Señor les mostraba su amor y todo, aún así dejaron a Dios, ¿no? Y entonces en Jeremías 3, la palabra nos enseña que Dios le exige o le requiere o le ordena dos cosas, ¿no? Pero tenemos que recordar una cosa importante, y es que aun cuando estemos en la peor de las depresiones, por la peor de las causas, que puede ser el peor de los pecados, Dios no deja de pensar en nosotros. Dios no deja de anhelarnos. Dios no deja de buscar la reconciliación y no deja de anhelar que nosotros recapacitemos y volvamos. Dice el Salmo 40, versículo 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Dios le dice entonces en Jeremías 3, 13 y 14 al pueblo, reconoce pues tu maldad porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y versículo 14, convertíos hijos rebeldes y os introduciré en Sión, en resumen. Gracias a Dios, y digo gracias a Dios aunque parezca contradictorio, pero gracias a Dios, hermanos, llega el punto en el que podríamos decir que tocamos fondo, ¿no? Pienso en el hijo pródigo, ¿no? Pienso cómo llegó a un punto de degradación de sus principios, de su desobediencia, de su rebeldía, que deseando comer la comida de los cerdos. No vamos a compartir detalles sobre lo que significa un cerdo para un judío y demás, pero era lo peor de lo peor. Y en ese momento es que él entra en razón, en ese momento es que él recapacita, y entonces él dice la palabra que él volvió en sí, ¿no? Y de esto queremos hablar ahora, ¿no? Es cuando ya nuestro pecado y nuestro malestar por él y nuestra miseria llega al punto, al buen punto, porque es un buen punto, de ya no aguantar más, ya estar saturados de nuestra condición, ¿no? Hay un pesar, ¿no? Por el límite, ¿no? Sí, David dijo en el Salmo 51, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo no sé, un cristiano no creo que pueda vivir con esa culpabilidad, que mi pecado está siempre delante de mí. O sea, va un día, en la mañana, en la tarde, en la noche, pasa una semana, pasa un mes, y sigue lo mismo. Sabes que eso fue lo que ofendió, ese pecado fue lo que te está trabando el camino. Y en el Salmo 40 dice que tanto había sido las maldades que lo habían alcanzado y que se habían multiplicado como los cabellos de su cabeza, y ya su corazón le fallaba. Entonces, si esto no te guía al arrepentimiento, yo no sé qué más te puede guiar al arrepentimiento, porque es como que Dios está ajustando el camino para que, pues, en su bondad tú te llegues a arrepentir y puedas entrar por esa puerta, porque lo otro será que tu agonía y tu condición postrera empeorará aún más, y Dios no quiere librarte de eso. En Juan capítulo 5, versículo 14, cuando Jesús sanó a un paralítico, después que lo sana, le dice, ve y no peques más para que no te acontezca algo peor. Y él había estado años paralítico, arrastrado en el piso. Y yo creo que Dios no quiere eso para sus hijos, y nos está dando oportunidad para volvernos a Él con todo el corazón. David dijo, en ese momento que él se estaba volviendo y arrepintiendo, él reconoció que necesitaba limpieza. Y él dijo,
purifícame con hisopo, lávame más y más de mi maldad. Porque, ¿saben qué? El enemigo nos puede atacar en la culpabilidad. ¿Sí? Y la sangre te limpia de todo, ¿no? Y hasta limpia tu conciencia. Y eso es un regalo maravilloso del Espíritu Santo para nosotros los hijos. Entonces, tienes todas las de ganar. David dijo así, después que había pecado, le dijo, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces, como el Señor ya está ahí, o sea, solamente está esperando ese quiebre en tu vida para que te vuelvas al Señor con todo su corazón. Entonces David, ¿qué hizo? Se levantó de la tierra, escuche, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová, y lo que siempre él sabía hacer era su deleite, adoró al Señor, se volvió a reenganchar, se volvió a conectar. La restauración comenzó en ese momento cuando volvió al Señor. Tomó de la copa de la salvación, Sí. ¿no? Para, como dijimos anteayer, ¿no? Para poder expresar y pagar sus votos a Dios. Y es por eso, queridos hermanos, que en el caso de una depresión por pecado, el arrepentimiento significa no solamente reconocer, sino convertirse. Es girar 180 grados, es dar la espalda al pecado y con ese pesar poder entender que eso está mal y que eso te lleva a la muerte. Y voy a terminar aquí leyendo Hechos capítulo 13, versículo 19. Hechos 3, versículo 19. Dice así la palabra: así que arrepentíos y convertíos. Ahí están las dos cosas, ¿no? Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, y al ser borrados los pecados, entonces la depresión desaparece. Ojo, no siempre es inmediato tampoco que desaparece la depresión, porque finalmente la ley de la siembra y la cosecha permite que la cosecha sea recibida posteriormente a la siembra. Entonces tú siembras arrepentimiento y no siempre el bienestar es instantáneo, no siempre. Puede ser. Pero dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces es Dios el que anhela un verdadero arrepentimiento. Es Dios el que dice, oye, se ha roto la comunicación, se ha roto la comunión. No fue mi culpa, fue culpa de Él, pero aún así yo anhelo la reconciliación. Dios anhela la reconciliación. Así que esta serie de 3 que hemos hablado sobre el pecado, queremos terminar orando para que Dios pueda tocar tu corazón, si es que fuera tu caso, y hacerte reflexionar como el hijo pródigo y decir, ¿cómo puedes vivir mejor en la casa de tu padre? ¿Cómo es que tus actos te pueden haber llevado a una condición de miseria? Y aún así Dios piensa en ti. Así que si a nosotros nos enseñaron, nuestro pastor hace muchos años, ya partió de la presencia de Dios, que si tú haces un buen trabajo de arrepentimiento, Dios hace un buen trabajo de perdonarte, ¿no? Así que Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar en este momento por todos mis hermanos, mis amigos, las personas que están viendo esto. Yo no conozco sus corazones, pero tú los formaste desde el vientre de su madre. Oramos, Señor, para que ellos puedan, Señor, cada uno, nombre por nombre, ser tocados por tu Espíritu Santo, tener convicción de pecado, pesar, Señor, entender, Señor, que esto lo acarreó el haber dejado a Dios. Y terminaron en miseria, pero aún así tú piensas en ellos, tu espíritu los anhela celosamente y quieres, Señor, tú te desesperas por perdonar. Gracias, Señor. Yo oro para que nosotros hoy y cada uno de los que están mirando puedan entender que hay esperanza a través del arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Y tú puedas decir desde ahí donde estás, Señor, perdóname, Señor, lávame. Yo sé que te he ofendido, te he herido, he pecado voluntariamente contra ti y mi pecado me ha traído esto. Y por eso te pido que tu sangre, Señor, me lave, me limpie, hoy mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Dios los bendiga.